Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 HF, canal 62 de Telecable Nacional, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. En esta tarea tenemos como siempre a nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos. Déjame agotar un turno previo aquí con un comentario sobre el análisis de la economía, del cual nos hicimos eco, aunque muy por encima, en ocasión anterior. Es un informe que ha publicado en el periódico vespertino Última Hora el actual secretario de Industria y Comercio, el señor Ángel Lockwood, y ha salido con este título. Hagan un close-up, por favor. Arriba. El título arriba. Evalúan estado, economía del país. Y ha salido en 2 números consecutivos. Y para la segunda parte, análisis y recomendaciones de la economía. Yo marqué algunas cosas que consideré de interés, sobre todo proviniendo del secretario de Industria y Comercio. Él dice que cuando el gobierno tomó posesión, dice, todas las opciones eran terribles y el colapso era inminente. Tan grave era la situación que la recomendación al presidente de la República fue que no le informara al país hasta que no aplicáramos las medidas de solución, dice Lockwood. Entonces, el asunto es no decirle al país la verdad. Ocultarle. ¿Por qué? Al contrario, Entonces, así se hubiese percatado mejor de lo cuál malo fue que la lo hicieron los situación otros. que recibieron del otro, ¿no? Eso lo favorecía en términos Entonces, de imagen. ha habido, como hemos estado diciendo nosotros, una intención de encubrimiento de parte del equipo que seleccionó el presidente Hipólito Mejía. Después dice aquí que se inició una reforma, se aprobó la reforma tributaria y arancelaria, cuya aplicación a partir de enero generó, tal y como estaba previsto, dice Lockwood, una caída en el PIB de 0.9% en enero, o sea, negativo, y de 4.7% en febrero, negativo, cuando concomitantemente cayeron los ingresos presupuestados en la reforma. O sea que la estimación que habían hecho de los ingresos que iba a tener el Estado como consecuencia de la reforma también se cayeron. Entonces estaba mal la Dice estimación. Lockwood, entonces estaba mal estimado o había un desenfoque en la reforma que provocó algo que no era lo deseable. Porque no me diga él ahora que la caída era lo deseable, aunque él está hablando de que estaba previsto. No entiendo cómo puede estar previsto que algo fracase, a menos que haya mala fe. Entonces, sigue diciendo él por otro lado, ya vimos que la inflación se controló, al igual que la tasa de cambio, la que más bien se redujo con una consecuente apreciación del peso. Apreciación del peso quiere decir que el peso recobró valor. Caso que debemos ver luego, porque afecta al turismo, a las zonas francas y a los exportadores. ¿Te están oyendo bien lo que le hemos estado diciendo? Es decir, el interés de que el pueblo dominicano recupere su poder de compra que perdió con la devaluación del peso. Eso es contraproducente con el turismo, la zona franca y los exportadores. Pero estos son exportadores extranjeros. Y agrega él, pero que no beneficia a la población, pues el comercio ya tiene dados sus costos a la tasa más alta. Pero el Producto Interno Bruto volvió a crecer y en marzo alcanzó 2.4, que sumado a enero y febrero nos da el resultado trimestral de menos 1.5%. Es decir, dice él, o dice la Secretaría de Industria y Comercio,
que el Producto Interno Bruto volvió a crecer en marzo y que por eso el trimestre cerró todavía así con un resultado negativo de un 1,5%. Dice él aquí, por otra parte, muchas de las mejoras macroeconómicas todavía la población no las puede ver, pero otras sí. Por ejemplo, por primera vez en años la agricultura creció y mucho. Dice él que creció y mucho. Alcanzó una tasa de crecimiento del 13,4% en marzo, y eso se evidencia en la abundante oferta de bienes agrícolas que inundan el mercado actualmente, la que tiene dos efectos. Primero, suplir a la ciudadanía alimentos buenos a precios aceptables, y segundo, generar ingresos a las zonas agrícolas del país. Okay. Nosotros le trajimos la información ayer o antier de que han subido los costos de la producción agropecuaria, es decir, para hacer el trabajo de producir, esos costos le han subido al que está fajado ya en el campo, tratando de sacar de las entrañas de la tierra los alimentos con que nosotros como país, como pueblo, nos alimentamos. ¿Y qué ha pasado con los precios? Bueno, lo que pasa es que si tú comienzas a subir con los precios de los combustibles, y los combustibles se reflejan en una serie de otros insumos, y le sube los impuestos y le sube también la tasa cambiaria, entonces los insumos importados que él utiliza para producir en el campo, también todo eso le sube. Entonces el esfuerzo del productor agropecuario le sale más costoso, o sea, les hace más caro. Entonces resulta que cuando va a vender lo suyo, no tiene salida. Porque eso que está hablando él de esa abundancia, ya le habíamos traído también aquí el comentario, el análisis de lo que estaba sucediendo con los productos agropecuarios dominicanos, que la gente no tiene el poder de compra que tenía antes y han bajado la demanda de esos productos. Y entonces hay una sobreabundancia y ahora tienen que bajar los precios hasta el punto de que eso va a ser ruinoso para los productores. Pero eso lo va a ver desde otra óptica el señor secretario de Industria y Comercio, que habla de que va a generar ingresos a las zonas agrícolas del país. ¿Cuáles ingresos le va a generar? Estos son los colaboradores del presidente. Está generando pérdidas. Claro. Aquí dice, esta es una parte muy importante. En un mundo global en el que la preparación de la gente es el principal recurso de las naciones, la República Dominicana no puede continuar sacrificando el futuro de sus ciudadanos sobre la base de financiar con el ahorro interno las obras que estarán siendo útiles durante los próximos 40 años. Oigan bien, él está diciendo que no se puede financiar obras de infraestructura, como fue por ejemplo la presa de Higüey Aguacate, que yo estoy de acuerdo con el licenciado Lockwood. Eso lo hizo el doctor Balaguer. Pero el doctor Balaguer, que es enemigo de endeudarse en el gobierno central, pero que le da manos sueltas a los organismos descentralizados del Estado, como ya hemos visto con la experiencia de sus gestiones de gobierno. Sin embargo, tienes razón, el presidente Balaguer ha sido temeroso de los efectos del endeudamiento, y tienes razón de ser temeroso de eso. Lo que pasa es que a él se le fue la mano cuando en el año 90 se dispararon todas las obras de construcción del Estado. Hay que recordar que el año 90 fue el año de la crisis energética y que el país se apagó y que hubo colas interminables en las estaciones de expendio de combustible, porque también se dejó crear una crisis de abasto. Pues bien, en ese periodo se intentó un programa de inversión pública tan sobredimensionado con respecto a la capacidad de soporte industrial y de demás recursos del país, que nosotros que éramos autosuficientes con el cemento nos convertimos en importador neto de cemento, y de entonces acá no hemos dejado de importar cemento. Este país era autosuficiente en la producción de cemento. ¿Qué significa eso? Que cuando uno hace un diseño económico y supone hacer una inversión pública que va a representar una presión sobre lo que es la base de sustentación productiva de la nación, usted tiene que saber que tiene como umbral, como límite,
esa capacidad productiva, porque de lo contrario automáticamente usted está creando una presión para importar. No hemos dejado de importar de entonces. Así mismo como dejamos quebrar la industria azucarera. Desarticuló entonces Y- totalmente y la además producción de y cemento. creó entonces una generación de empleo para haitianos. Ahí Sí. comenzó la industria de la construcción a darle una cabida descontrolada a la mano de obra haitiana y por tanto a generar una presión en la frontera para todos aquellos hambriados que calculaban que solamente con pasar la frontera ya tenían asegurado enganchar en la economía dominicana. Pues bien, a eso se refiere el señor Lockwood cuando dice que no se puede continuar sacrificando el futuro de sus ciudadanos sobre la base de financiar con el ahorro interno las obras que estarán siendo útiles durante los próximos 40 años, porque eso se hace a costa de la salud y educación que requieren los niños para defender su bienestar en el futuro, o sea, los niños de hoy. En consecuencia, por una cuestión social vital y para un relanzamiento sano de la economía, el país debe proceder a reevaluar su política de endeudamiento, dejando atrás los traumas de un mundo que ya no existe. Es decir, el señor Lockwood critica al presidente Balaguer para lanzarse a justificar el endeudamiento del cual era partidario el gobierno de Leonel Fernández. Yo mostré, y aquí todavía lo tengo, las declaraciones de su equipo económico, donde ellos estaban diciendo que este es un país que tiene que endeudarse más porque debe entrar más dinero del que sale. Vamos a poner otra vez en pantalla esto, porque aquí hay mucha gente que está perdiendo, además de la vergüenza, la memoria. Exportador neto de capitales. Sí. Miren eso. Esa es la frasecita, cliché. República Dominicana necesita de nuevos préstamos para no ser exportadora de capitales. Ahí está. El equipo técnico del gobierno señala que el país está poco endeudado. Miren quiénes estaban sentados ahí. Temístocles Montá, Luis Hernández y Rafael Camilo. No estaba el señor, ¿cómo se llama? Toribio, que es el secretario de Finanzas. Pero en aquel momento él tenía el deber de protestar esa política que se estaba enunciando del otro sector del equipo económico, donde él no está. Hay que decir que él no estaba ahí. No, pero él la está protestando Pero ahora. él no tiene ahora calidad para salir ahora a criticar eso, porque él no lo criticó cuando su gente lo dijo, ¿verdad? Entonces, termina diciendo, oigan esto, el señor Lockwood, repito, el país debe proceder a reevaluar su política de endeudamiento, dejando atrás los traumas de un mundo que ya no existe. Según él, la influencia de los intereses internacionales de los sectores financieros y bancarios del mundo ya no existe. Dice él, Harmon y Westendorf, para los jóvenes de este país, esos son los empréstitos que enterraron la soberanía de la República en el siglo pasado y que provocaron la intervención militar norteamericana para garantizar el repago de esos préstamos y desde luego de sus intereses, y se apoderaron de las aduanas de la República para garantizar el interés el cobro. ¿sí? Los recursos financieros de los bancos norteamericanos. Entonces, dice el señor Lockwood que ya ese riesgo no existe. ¿No? ¿No? Y Harmon y Westendorf, esos préstamos onerosos en la historia dominicana, son cosas del pasado. Ajá. El mundo de los imperios ya no existe, pero por Dios, habrá llegado de otro planeta este señor, que el mundo de los imperios ya no existe. Y dice entonces, solo el global, ajá, entonces sí existe. Es decir, se está tratando de cambiar la capacidad de decisión de la suerte del mundo, de los gobiernos, al gran capital transnacional. Las grandes corporaciones transnacionales entonces se convierten en el gobierno del mundo. Ese es el proyecto. Y que los gobiernos, que de alguna manera, aunque sean malos, tienen que representar a sus gobernados, que es su pueblo, que somos todos nosotros. Entonces a esos, que son los gobiernos, hay que irle quitando capacidad de decisión. ¿Para qué? Para darle más libre albedrío a los grandes capitales, para hacer lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Ganar más dinero. Gracias, doña Carmen. Muchas gracias, doña Carmen. Ganar más dinero. Nos dejó huérfano ayer, doña Carmen. Para ganar más dinero a costa del bolsillo de todos nosotros, de nuestra condición y calidad de vida. Entonces,
sigue diciendo entonces el señor Lockwood que ese mundo global trajo reglas nuevas y lo deja caer así como quien quiere, ¿no? La principal de las cuales es la educación. No se puede dejar para mañana porque mañana depende de ella hoy. No, la principal de las cuales no es la educación. La principal de las cuales es quitarnos soberanía sobre nuestra economía. Anular todos los resortes institucionales basados en la soberanía de la República para proteger el interés de los dominicanos, que es proteger su economía, porque si nosotros perdemos la soberanía económica, perdemos la soberanía política y terminamos convirtiendo este país en una colonia. Pero ese es el designio. Entonces todo eso se le envuelve al país con este léxico de un señor que aspira a ser presidente por el Partido Reformista, porque este señor tiene esa esperanza, pero para que lo vayamos conociendo, aquí está la interpretación adecuada de lo que dice el señor Lockwood. Por otro lado, ayer salió un muy interesante resumen del Caribe sobre los préstamos bilaterales. Estos son los préstamos obtenidos por el PRD. Préstamos bilaterales obtenidos por el PRD, 131.7 millones. Préstamos extranjeros para obras públicas negociados por el PRD, 202.3 millones. Préstamos extranjeros para otros fines negociados por el PRD, 171 millones. Y está también unos préstamos que había negociado el gobierno anterior y que estaban pagados en el Congreso. Estos son aquí, préstamos negociados por el PLD, pero tan solo aprobados por el Congreso después de la victoria del PRD. 158.1 millones. Pero bueno, pero el señor Bernardo Vega, en este interesante recuento del alegre endeudamiento del país comenzado en el gobierno pasado, se le quedaron los 500 millones de los 4 hospitales, porque en 4 hospitales se va esa misma suma, 500 millones de dólares, a razón de 125 millones de dólares por hospital. Y de los 50 de los 10. Y esos hospitales, señor secretario de Salud Pública, amigo José Rodríguez Soldevila, tampoco pasó por su mano, entiendo yo, porque ya usted dijo que el otro contrato de 49.2 millones de dólares, usted no lo conocía. Yo supongo que este, que es de 500, tampoco pasó por su mano. Y uno se pregunta, ¿y a darle servicio a quién son esos 500 millones de dólares? Que todavía no se ha sabido que se haya presentado al Congreso Nacional, pero se anunció en la prensa. Porque así es que vamos. Todo se está haciendo a través de la prensa. Entonces, yo tengo que decirle nueva vez al gobierno de mi amigo Hipólito Mejía, presidente, no vamos bien. Definitivamente que no vamos bien. Y para terminar, y como si esto fuera poco, hay un titular que dice, es un disparate, dice José Joaquín Puello, el doctor José Joaquín Puello, mi amigo. ¿Ustedes saben a qué se refiere a él? A una información que salió de que la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, estaba considerando como repartir los Juegos Panamericanos en la ciudad de Santo Domingo como sede principal y otras ciudades como Guadalajara, México y San Antonio, simultáneamente, o sea, distintos eventos en distintas ciudades. Y él dice que es un disparate. Dice, Puello descarta compartir sede de Panamá. Pero ustedes recordarán que le trajimos aquí el titular también de la declaración del presidente Mejía, donde él decía, vamos a hacer los Juegos Panamericanos aquí, con o sin ODEPA. Y yo le decía, ¿y cómo pueden hacer los Juegos aquí sin ODEPA? Porque ese es el organismo que dictamina qué se va a hacer con los Juegos Panamericanos. Y si ellos deciden que no es aquí, el presidente puede hacer 200 decretos y no se van a hacer aquí los Juegos. Entonces,
repito, no vamos bien. Además, eso es sintomático de que las cosas no están marchando como él decía que iban a marchar. No. Y que todo iba a buen ritmo y que todo se iba a culminar perfectamente. Eso dice que la ODEPA ha detectado que va a haber la necesidad. Algo no está bien. Exacto. Va a haber la necesidad de tomar algunas medidas que no van a ser de mucho agrado. Al final, que está ahí mismo al doblar de la esquina, veremos de qué se trata. Pero sabemos que hay algo que hiede en Dinamarca. Sí. Bueno, bien, continuamos entonces con nuestra agenda de hoy, nuestros queridos multimedianos. Aquí vamos a empezar con... Comienza con la política. Ajá, directamente, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar directamente con el ámbito de la política nacional. Todos los temas, todos los titulares que se han manejado a través de los medios escritos referente a este punto de nuestra agenda. En el periódico El Nacional de ayer, dice, Hipólito inicia hoy gira por 3 países. Y también en ese mismo periódico dice, legisladores podrían quedarse sin visas si alargan el mandato. De acuerdo con las modificaciones a la Constitución que ellos están pretendiendo introducir. El Siglo dice, de hoy en la mañana, Embajada de Estados Unidos niega represalia contra legisladores, es decir, contradiciendo lo que en el día anterior decía el Nacional. El periódico Hoy, rechazan extranjeros se inmiscuyan en reformas. Déjame hacer una aclaración. Esa es una declaración del presidente del Senado, el ingeniero Ramón Albuquerque. Yo me alegro que el Senado esté en esa tesitura. Entonces, en la misma forma debe rechazar que se inmiscuya el Banco Mundial, que se inmiscuya el BID, ¿verdad? Y que se inmiscuya el Fondo Monetario Internacional, a quienes reciben ahí en el Congreso para escuchar las pautas que ellos le trazan con respecto a la economía nacional. Y también deben rechazar la influencia de la idea, directa o indirecta, sea esta a través de los representantes de ese programa económico del gobierno de los Estados Unidos, o sea a través de sus agentes designados en la República Dominicana, como son todos los fondos que ellos han colocado en distintas instituciones, sobre lo cual vamos a seguir hablando. Bien. Pero bueno, ojalá que esta sea una reacción, ¿cómo podríamos decir? Estable, ¿no? O integral, ¿no? Estable, que dure en el tiempo, ¿no? Esa también. Entonces también el periódico Hoy señala en otro titular que el lavado de dólares alcanza niveles importantes en República Dominicana y el tema llega al Congreso. Hay un proyecto de ley sobre ese aspecto. Es también un acto de presencia que hicieron en el Congreso representantes de organismos internacionales que están ligados al combate de la droga, combate con el cual estamos totalmente de acuerdo. Correcto. Pues resulta ser que nosotros vemos proliferar como hongos por donde quiera grandes edificios multipisos, comerciales y habitacionales. Y hay una euforia, todo el mundo muy contento con eso y nosotros preocupados. ¿Por qué estamos preocupados? Porque ese es el mejor indicador del lavado de dólares que se está protagonizando aquí en la República Dominicana. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a seguir, amigo Roger. Muy bien. Última hora de esa misma fecha de ayer. El PRD desautoriza a grupo de senadores a retomar el polémico proyecto de extensión del periodo. Eso, fíjense, señores, todo este debate de que los legisladores se quieren poner 2 años, o si se va a hacer una elección solamente por 2 años, y desde luego que ellos prefieren quedarse 2 años más, y hasta han hablado de ponerle 2 años más al presidente y otras cosas más. Todo nació con el argumento de que este país no resistía a tener elecciones cada 2 años. Y nosotros le queremos decir a los que están en eso que eso no es verdad. Y desde ayer, y vamos a mantenerlo así, una campaña diaria diciéndole al pueblo dominicano que tiene que defender ese logro, porque es lo que le permite un cierto grado de control de la forma medalaganaria en que todavía se desempeñan los gobiernos supuestamente democráticos, entre comillas, de la República Dominicana, que cuando se encaraman se olvidan que tienen que dialogar con su pueblo y además escucharlo.
Entonces los gobernantes se convierten en autócratas. El propio Hipólito Mejía dijo que iba a gobernar como Balaguer, imagínese usted. Entonces, bueno, ¿y cómo es que se va a hacer escuchar el pueblo cuando el gobierno comienza a actuar de una manera divorciada o quizás hasta en contra de lo mismo que había prometido hacer en beneficio de sus gobernados? Y cuando comienzan a sentir las consecuencias de ese rumbo de gobierno, si no le dan la oportunidad a los 2 años de votarle en contra en unas elecciones congresionales y municipales, ustedes saben cuál es el único camino que le queda. Los temas que vamos a leer ahora en el clima social, pero vamos a terminar con este punto. Muy bien. Continuamos con que la Junta Central Electoral sepulta la imposición de candidaturas. Bueno, ese es un paso muy bueno en la dirección correcta que el PRD lo está protestando. Sí. Pero es bueno porque definitivamente estábamos atrapados bajo la voluntad de círculos cerrados, enquistados en cada uno de los partidos que decidían quién era el candidato y quién no era. O del dedo del líder, que decía, no, este aquí, este allá. No importa el mérito que tenga quién, sino la conveniencia del líder. Entonces le imponía a alguien con mucho más mérito otra persona. No, este va primero, por encima de aquel. Y a la hora de poner las candidaturas y en el orden en que podía ser gananciosa, ponía la que podía ganar, a que ellos preferían, y al otro lo relegaban a un turno que muy improbablemente pudiera ganar. Ya se acabó. Pues bien por la Junta Central Electoral. Todavía nos falta la visita que hemos dicho que vamos a hacer para ver cuáles son las oportunidades de las candidaturas independientes en las cuales nosotros nos vamos a lanzar. Bien, y yo quisiera hacer una pequeña acotación respecto a eso, y es que, arquitecto, esa resolución de la Junta Central Electoral se tomó con respecto solamente a 7 provincias y el Distrito Nacional. Y valdría la pena aclarar en su visita allá a la Junta, en la comisión que usted va que se va a presentar, sí, a cabildear allá. ¿Qué pasaría con el resto de las provincias del territorio nacional si el procedimiento aplicaría para estas provincias como jurisdicciones, como distrito electoral? Como un distrito electoral per se, la provincia en sí, de qué se trata. No, yo imagino, yo no imagino, sé cómo se aplicaría. Lo voy a adelantar más bien como una especulación de mi parte, pero por la experiencia en procesos organizativos de esta naturaleza, que llevar a este paso conlleva una serie también de recursos administrativos y de fiscalización que no pueden llevarse en toda su extensión en esta primera instancia. Entonces, por eso han tenido que ir paso por paso, entiendo yo. Pero es un paso acertadísimo el que se ha dado. Exacto. Bien, seguimos entonces directo al clima social. Tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial. Correcto. Vamos con la agenda. Vamos a continuar leyendo nuestra agenda de hoy. Arquitecto, vamos con el tema de Haití. El periódico Hoy titula, periódico Hoy de hoy, empresarios hablan hoy con Hillary Rodham Clinton para presentar proyectos para la frontera de República Dominicana con Haití. ¿Y cómo tú sabes que se llama Rodham? Ajá. Ese es el apellido de soltera de ella. Está bien documentado. Sí, muy bien en ese aspecto. Aquí dice, un grupo de empresarios dominicanos entregará hoy a la senadora por Nueva York, Hillary Clinton, 2 anteproyectos de ley para que se dé un trato especial a las zonas francas que se instalen en la frontera dominico-haitiana y convertir en inversiones la deuda de República Dominicana y Haití con Estados Unidos. Gestionarán asimismo ante los congresistas y el Departamento de Estado el apoyo para lograr que se aprueben ambos anteproyectos que persiguen combatir la pobreza y el desempleo en las 2 naciones que comparten la misma isla. Bueno, y por ahí sí, en eso anda el señor Luis Heredia Bonetti, entre otros, ¿no? Pero ese es un nombre que se me pegó a la vista rápidamente, viendo algunas de las cosas.
Luisito. Hispaniola Fons, dice aquí, elaborado por el abogado Luis Heredia Bonet. Oh, La posición de Unión Nacionalista a la cual nosotros pertenecemos es que las zonas francas industriales, los parques industriales zonas francas, deben ponerse En del lado haitiano. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el modelo norteamericano. Yo he dicho que tenemos que imitar a los norteamericanos. Ellos sí. tienen un sistema de cuotas. Vamos a poner nosotros un sistema de cuotas también. Eso es verdad. Entonces, ¿dónde está en la frontera México-norteamericana la maquila? Que es como le llaman los mexicanos a la zona franca. ¿Está del lado norteamericano? No. Está del lado mexicano. ¿Por qué? Porque del lado mexicano es que está la pobreza. Entonces, comparando la pobreza de Haití con la pobreza dominicana, resulta que nosotros somos ricos. Entonces, del lado que tienen que estar los parques industriales, del lado haitiano. Porque ellos vienen para acá buscando trabajo. Entonces vamos a dejarle el trabajo en su territorio, pero de aquel lado, para que no pasen hacia el territorio dominicano, a deprimir el mercado laboral, con el perjuicio que eso que consecuencialmente tiene para todos los dominicanos. Y para que nos quiten presión con el asunto de devaluar la moneda, para que seamos competitivos con los países pobres, porque eso es. El horizonte de los dominicanos es, no, mira el pobre, no el que está más arriba, y que mira, te vamos a igualar con el trabajador norteamericano, ¿verdad? Que está hacia arriba. No, mira para abajo y tú ves aquel que se ve allá en ese precipicio, hasta ahí es que tú vas a llegar, para que seas competitivo. Y nosotros no podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque no somos tontos de capirote. De modo que... Bien, entramos ahora a un nuevo, a una nueva área, un nuevo segmento de nuestra agenda, que es el clima social. El periódico Hoy inicia esta parte de la agenda con el titular de Navarrete extiende paro por tiempo indefinido. Y sigue diciendo el mismo periódico Hoy, prohíben a policías vestidos de civil participen en control de desorden. Eso evita muchísima confusión, etcétera. Esa medida yo la veo atinada, acertada, aunque lo que deberían es hacer modernizar los procedimientos en el control de esos desórdenes. No, yo diría, Roger, que los policías vestidos de civil tienen su tarea que hacer, Sí, claro. de inteligencia. Exacto. Y ya, y fuera de ahí más Entonces, nada. tan pronto ellos detecten que hay una situación anómala, y estamos hablando incluso de actos delincuenciales, narcotráfico, lo que sea, perturbación del orden público, ellos ubican la necesidad de una acción. Perfecto, entonces notifican, señores, a su comando, hemos detectado esto, entonces ellos se retiran de la escena y dejan actuar a los uniformados. Claro. Para que se acabe el asunto de que hay muchísima gente que actúa y no se sabe si son o no son. Y así estaremos un poco más claros y entonces le podremos establecer mejor responsabilidad a los contingentes policiales cuando actúen, por decir, no, ahí nada más había contingente policial. De modo que no puede venir ahora con el argumento de que Exacto. había un individuo que no se sabe si estaba o no estaba. Sí, eso es aquello que yo también criticaba siempre, las tropas mixtas de marina con policía, guardia y todo el mundo para reprimir desórdenes. En el momento en que haya que tomarse, bueno, pero ya eso es una crisis desbordada. Pero pequeños focos así de desorden y eso no es bueno. Vamos a continuar con ese mismo tema. En el Listín Diario se titula lo siguiente: Encapuchados en Navarrete. O sea que en Navarrete Sí. surgen encapuchados. Sí. Y El- sí hay otra El información. Falpo extiende la huelga indefinidamente en Navarrete. Bueno, El ese Falpo es el Falpo frente para no sé qué, yo no soy de lucha experto, popular, que sí, sé yo qué, para en estas siglas, pero algo por el estilo es. Y el Sí. asunto es que, fíjense cómo, estábamos hablando de cómo las relaciones entre gobierno y gobernados pueden llegar a un punto de divorcio. Y cuando llegan a un punto de divorcio, entonces se crean las condiciones para este tipo de protesta. Porque no es que la mayoría esté con eso, de ese tipo de protesta violenta. Pero la mayoría está en contra de lo que está haciendo el gobierno y entonces asiente, quedándose en su casa y solidarizándose con lo que está sucediendo en la calle, que es lo que llevan, la voz cantante que llevan los grupos ya más organizados, ideación más arriesgados confrontacional. para actuar en esta situación. Entonces el gobierno tiene que gobernar de tal manera que no se cree esta condición favorable
a que la protesta se propague. Por ejemplo, eso de la Corporación Dominicana de Electricidad, ese desmantelamiento que se hizo y lo que ha seguido, este desastre que ha seguido ese desmantelamiento, donde se ha dejado totalmente desprovisto de protección al pueblo dominicano. En desamparo total. Desamparado totalmente. Entonces, y eso no va a crear una reacción. Claro que tiene que crearlo. Y si lo amenazan con que además tiene que pagar obligado y que le van a mandar a la guardia, ¿qué ustedes creen que va a provocar eso? Entonces, señores, el gobierno tiene que desandar sus pasos. Así como yo le aconsejé cuando estaban ofreciendo 100,000 pesos a que le diera una fórmula para resolver el problema que ellos mismos habían creado con el gas licuado del petróleo. Yo le dije, ahórrense los 100,000 pesos. Simplemente den para atrás lo que han hecho. Y dieron para atrás a media, no llegaron a los 6 pesos por galón, pero llegaron a 8. Y ahora están desbaratando con los pies lo que hicieron. Y eso era la parte esencial del paquetazo social, los 8 pesos galón de gas licuado de petróleo. Y ahora van para arriba y no quieren que la gente proteste. Van en esa dirección sin detenerse. Porque esta mañana pude ver al señor Dawager haciendo reafirmación de que todo eso iba por encima de quien le pesara. Y eso no son reafirmaciones cristianas. No, en lo absoluto, pero se parecen mucho, dicho sea de paso. El Siglo. 7 personas resultan heridas en la huelga en Navarrete. Esto viene también relacionado con los titulares anteriores. Ya heridos, ahorita habrá uno que otro muertecito. Si las confrontaciones continúan y si uno de estos heridos tiende a agravarse. En el Nacional, policía halla 2 cadáveres amordazados por separado. Hieren 7 personas a balazos. ¿Se refiere eso al título anterior? Déjeme decir, esto tiene que ver, no tiene que ver con la huelga de Navarrete. Estos son 2 cadáveres amordazados por separado. Uno fue encontrado aquí en Bellavista. Una señora de cierta edad. Vista Bella. No es Vista Bella, otro barrio que hay por allá arriba, es algo inverso. No. Decía, la crónica que yo leí decía Bellavista. Está ahí. Y entonces el otro fue en otro lugar, ya más en la periferia de la ciudad. Y después lo otro es una noticia vamos a decir, de tipo ya casi de la cotidianidad, que son incidentes y entonces todos son a balazos. Todos son a balazos. 7 personas heridas a balazos en incidentes. Sí, aquí se acabaron los cuchillos ya. Bueno. Y los machetes. Entonces, yo simplemente quise acotar eso aquí para decir que este ambiente de la violencia en que andamos, que se dice, no, que es las armas en manos de los civiles. Eso es verdad. Pero a cada rato lee uno en la prensa que un policía que estaba tomando trago en un bar, y no solamente estoy hablando de un agente, no, oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas, tomando tragos en centros sociales o como quieran llamarle, ya con su capacidad de pensar nublada por el alcohol, entonces se enredan en cualquier tipo de incidente y termina la cosa a tiro limpio, porque ahora resulta que todo el mundo está armado. Entonces queríamos sencillamente apuntar eso, pero porque vamos a completarlo con otro comentario cuando Roger termine el enunciado. En el Nacional también se ve otro titular que dice: piden a la Junta Central Electoral que explique el apresamiento de empleados. Bueno, esa es una información que sale preocupante, porque dice que el DNI, aparentemente realizando una investigación en la Junta Central Electoral, ha apresado personal de la Junta Central Electoral, lo que indica que la salida de los 3 renunciantes de hace unos días no es una cosa tan inocua como aparenta o como se ha querido dar a entender. Bien, y en penúltimo ya de este mismo tema, continúa en la siguiente página, es última hora, que dice: civiles armados disparan contra personas que apoyan la huelga en Navarrete. Ya habíamos tocado. Pero este es un titular interesante, porque fíjense lo que está diciendo. Civiles armados disparan contra personas que apoyan la huelga en Navarrete. Es decir, que ahí están actuando grupos paramilitares, armados obviamente en favor del gobierno, para que le disparen a los que están
con la huelga. Sí, porque a la luz de lo que dice el titular anterior, el jefe de la policía dio órdenes de que no se vistieran más de civil los policías que fueran a confrontar Y otra cosa, desórdenes, ¿no? esto mismo sucedió en Jarabacoa. Agredieron a los que estaban en contra de la realización del proyecto ese de Manabao o de Jucarta Verde. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente titular. La gente está atemorizada en los barrios de la capital. Crece el temor a delincuencia callejera. Todo esto está trayendo esa descomposición acelerada. La violencia y criminalidad se apodera de amplios sectores de Villamella. Aguanta un momento. La reflexión que quería hacerle es que recordemos el PEME y el reclutamiento de esa gente en los barrios. Supuestamente dijo el expresidente Leonel Fernández que él prefería pagar y no pegar. Y nosotros hemos sostenido desde esta tribuna que él estaba reclutando delincuentes para controlar la paz social de la República. Porque para quién eran las armas del barco aquel que interfirieron o que desviaron en alta mar, que venía cargado de pistolas para acá, comprado con los recursos de la cuenta 1401 de la Presidencia de la República, de la misma cuenta en que se pagaban la gente del PEME. Esas pistolas, ¿para quién eran? Presidente o expresidente Leonel Fernández. Entonces, todo este recrudecimiento del delito armado en la República hay que verlo con una lupa, Bueno. Ojo. Bien, continuamos entonces con el titular del periódico Aquí queda Félix Jiménez, Sí. buscaría preso a Abelito, ¿no? Abelito Rodríguez del Orbe, Abel Rodríguez del Orbe ex dijo que no procurador. iba a comparecer al interrogatorio que públicamente dijo que lo iba a someter el ayudante del Procurador General de la República, porque Abelito dijo que había un acto de corrupción, que se había intentado como extorsionar a un cliente de él. Entonces se le está pidiendo que precise esa acusación. Entonces él se niega a ir a precisar esa. Dice Félix Jiménez que lo va a mandar a buscar preso. Ojalá que no sea necesario eso, y que Abelito entienda que está obligado a dar la declaración que le corresponde dar en una situación semejante. Bien, ahora entramos a un nuevo tema que es la economía nacional. Vamos, aunque sea brevemente, a dar lectura a los titulares del Listín Diario que se refieren a este aspecto. Aquí tenemos que Mejía, se refiere al presidente Mejía, someterá al Congreso proyecto de bonos soberanos. Ya decididamente el asunto parece que va. El Banco Central fortalece las reservas. La emisión de pesos es superior al nivel registrado a diciembre del 2000. Es decir, están circulando más pesos que lo que circularon en diciembre del 2000. Parece que no, porque la gente no lo siente. Sí. Esto es una situación, yo no sé, quizás ellos lo pusieron a circular en otro país. ¿Qué te parece? Bueno, es probable eso, porque aquí no se perciben, no se tactean. Se inician los trabajos de la presa de Guaigüí. Ese es otro titular. Y continúa con: los costos de producción suben en los rubros de la agricultura dominicana. Usted habló sobre eso ya. Y otro que reza: comisión supervisará la aplicación de los recursos de bonos soberanos. Es decir, serán usados en obras de infraestructura física de alto rendimiento económico. Pero yo escuché al presidente Mejía decir que iba a construir casa con eso. Vivienda. Y eso no es de alto rendimiento Y no es económico. que no se necesiten las viviendas. Claro. Pero las viviendas no constituyen un elemento multiplicador en la economía. Sí, pero los empréstitos se hacen sobre la base siempre de una programación que previamente el prestatario aprueba proyectos de diferente orden, etcétera, y entonces lo engloban todo en un empréstito o en uno en particular, y entonces se formula ese empréstito al organismo que sea, el BID, el Banco Mundial, o etcétera. No, mira, pero a más bajos intereses y en condiciones Roger, muy favorables, Roger, en algunos casos. Tú me perdonas, pero en este momento yo dudo que nadie en el gobierno, ni el propio presidente, sepa
cómo es que se va a manejar bueno, ese asunto de esos bonos. Ahí estamos. Vamos a seguir adelante. Bien. El periódico Hoy titula sobre este aspecto de la economía nacional: proyectos otorgaría mayores incentivos para el desarrollo de polos turísticos. Eso es un proyecto de ley, me refiero, ¿no? Sí, esto es interesante porque resulta ser que con este asunto de la globalización nos hicieron derogar todas nuestras leyes de incentivo. Y la palabra incentivo pasó a ser una mala palabra en el léxico económico. Sí. Incentivo y subsidio. ¿Verdad? ¡Subsidio! Entonces resulta ser que ahora volvemos atrás. Pues vamos bien, yo creo que vamos bien. Sigue adelante. Bueno. Bien. Ajá. Los senadores del PLD evitan aprobación de préstamos por US 143 millones de dólares que se usarían para mercado. Déjame explicar. Mercado. Óigame bien. Oh. Eso es España. Eso es un préstamo con unos españoles. Oh. Para poner en manos de estos españoles los centros de acopio que son claves para el abaratamiento de rubros agropecuarios de alimentación a las poblaciones urbanas, porque de ahí se nutren los mercados municipales, y además para garantizar a los productores el precio de sustentación, tal y como lo hacen los Estados Unidos, que le garantizan al productor su rentabilidad para que no se desestimule. Eso se lo quieren entregar a una empresa. Y eso es a eso es que se refiere este asunto. Lo que pasa es que los pormenores de eso ha salido así de manera fragmentaria en la prensa. Sí, muy esporádico. Pero es eso, se trata de eso. y nos alegramos de que los representantes del PLD hayan tomado esta actitud. Lo que es de lamentar es que esto tampoco, al igual que las posiciones del PLD, no respondan a una línea consecuente y coherente en el tiempo, sino que esto, yo lo digo hoy, pero mañana yo cambio, dependiendo de cómo estén las circunstancias. Si yo estoy en el poder, entonces lo apruebo; si no estoy en el poder, entonces lo obstruyo, no porque estén de acuerdo con el país. Y de verdad que no permitir el paso de esto es algo que lo necesita la protección de los ciudadanos, pero ellos no lo están haciendo por eso. Y si no, vamos a ver. Bien, y continúa entonces el periódico Hoy con otro titular que dice: el CODIA reitera, deben aclarar la capitalización. Y nosotros también. También otro titular dice: duda República Dominicana logre buenos términos para bonos. Banco Mundial: Estado con banca obstruye desarrollo. Dice el Banco Mundial que el Estado con un banco, como el Banco de Reserva, obstruye el desarrollo del país. Eso es un puntillazo para luego decir hay que eliminar el Banco de Reserva, porque eso es un obstáculo para el desarrollo. Está implícitamente ¿De dicho qué ahí desarrollo que estamos hablando? Ustedes recuerdan que hemos estado diciendo que esto que se está refiriendo como desarrollo no es tal. Esto es crecimiento de la economía en el bolsillo de unos cuantos, mientras decrece el bolsillo de todo el mundo aquí, o de la mayoría de los dominicanos. Y el desarrollo integral Vamos a del país. pasar a darle chance a nuestros multimedianos, porque se nos ha ido hoy el tiempo. Sí, quedaron algunos se han quedado, sí, pero vamos a darle oportunidad a nuestra por favor, gente. cabina. Díganos si tenemos llamadas. Que los teléfonos son el 531-7304. Esto es con salto automático, 4 líneas diferentes. Y para comunicación con el interior, el 1-242-82. Agenda Nacional. Adelante. Si no oigo. Adelante. No se oye. Arquitecto España, Anita. Buenos días, licenciado Roger Sogando. Muy bueno, muy bueno. Rafael Cabrera. ¿Qué tal, Cabrera? Arquitecto, yo sé que el gobierno hizo muchas cosas malas, bastante, y que debían de estar presos todos los que hicieron algo malo, y los que saquearon el erario nacional, sí, toda esa gente deberían ya estar en la cárcel. Pero yo me pregunto una cosa: cada vez que el gobierno tropieza, es porque le pone objeto en el medio para que se caiga. Pero es que nunca él tropieza porque no mira hacia adelante a donde va, sino porque le ponen objetos, como dije ahorita, para que él se caiga.
Bueno, si usted escucha, como creo que lo hace este programa, sabe que nosotros le hemos criticado a este gobierno, fundamentalmente el que está haciendo lo mismo que el gobierno anterior. Y eso es una forma de tropezar dos veces porque el país esperaba que él hiciera exactamente lo contrario. Entonces no cuestionó lo malo que se hizo, que como usted muy bien dice, debió haber llevado a la cárcel a todo el que hizo mal uso o de alguna manera desvió los fondos del Estado. No hizo eso tampoco, no se ha logrado hacer eso como Dios manda, pero ha seguido haciendo lo mismo a una velocidad quizás hasta mayor de endeudamiento que el gobierno anterior. Entonces todo esto tiene necesariamente que producir el rechazo para todos aquellos que somos consecuentes en nuestras posiciones. Gracias por su llamada. Otra llamada, por favor. Gracias, Cabrera. Adelante. Sí, buenas tardes, arquitecto y licenciado. Adelante. Muy buenos días. Me reservo el nombre porque le voy a hacer una pregunta un poquito jocosa, diríamos. Ajá. A su entender, al entender de ustedes dos, ¿cuáles serían los parámetros a seguir de este gobierno si en realidad se interesara en cambiar la economía y la situación, como usted dijo, que el bolsillo de otros se va degradando? ¿Cuáles serían entonces las acciones inmediatas a tomar si hubiera buena gana, ¿no?, de cambiar la situación aquí en el país en cuanto a lo que respecta a este gobierno? Bueno, usted me ha pedido casi el dictamen de un programa de gobierno, pero yo le diría que comenzaríamos haciendo lo contrario de lo que se estaba haciendo. En primer lugar, este gobierno encontró la desviación a las claras de fondos en cantidades astronómicas. Estamos hablando de miles de millones de pesos y no le puso la mano a esa situación, sino que se embarcó en trastornar todo el clima de inversiones, porque del momento que usted comienza a colocar impuestos y a aumentar el ámbito de aplicación de otros que ya existían, etcétera, usted trastorna el desenvolvimiento de la economía. Si usted al mismo tiempo sube los combustibles, sube la comisión cambiaria, en fin, crea todo un dislocamiento del orden económico que existía. Y eso está creando una desconfianza que a su vez paraliza en la economía. Cuando se paralizan las transacciones, los impuestos que son aplicables a las transacciones, pues lógicamente también se caen. Entonces eso lo está viendo en este momento el gobierno, cuando nosotros se lo estábamos advirtiendo desde el principio. Ese no es el camino a seguir. Entonces, como una respuesta muy simple, y esto no tiene nada de jocoso, es decirle al gobierno, tal y como le dijimos con relación a lo del gas licuado del petróleo: señor, eche para atrás. Sencillamente modifique todo eso que usted alegremente hizo y sin ningún fundamento para trastornar el clima y las reglas que estaban imperantes, que por lo menos le permitían a usted un control de lo que estaba sucediendo en la economía y darle un rumbo distinto al gasto público para satisfacer las necesidades del pueblo dominicano y no aquella fiesta de hollywoodense, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un escenario de película para venir a filmar aquí alguna película muy moderna con unos elevados y unos supuestamente túneles que son y no son túneles, con bulevares que se han quedado desiertos, con todo ese tipo, ese despilfarro que se hizo de los recursos del Estado dominicano y del pueblo dominicano. Y otro aspecto que vengo a hacer colación sobre ese mismo tema es que el gobierno, a mi humilde entender, no le ha dado la verdadera importancia a una renegociación de la deuda, y también debe detener los empréstitos. No debe embarcarse con tanto entusiasmo y aceleración en tomar nuevos préstamos, en emitir bonos, sino que debió haberse embarcado mejor en haber renegociado la deuda que estaba pesando ya tanto sobre las finanzas nacionales. Sí, detener, y como hemos dicho muchas veces, el tener el pie no en el acelerador de la construcción de nuevas obras, sino ponerlo en el freno, en la parte del gasto. Y desde luego estoy muy de acuerdo con tu observación, que en lugar de estar buscando nuevos endeudamientos, debía estar tratando de renegociar los que existían y además pagar ese proceso de concesiones, que es lo que yo he denominado la hipoteca del futuro de los dominicanos. Se nos ha terminado el tiempo, señores. Lamentamos mucho que se nos hayan quedado algunas llamadas. Les prometemos darle más tiempo mañana. Es todo por hoy.
Volveremos mañana si Dios quiere. Les habló Leopoldo Espaillat Nenita. Y Roger Ogando, hasta mañana con más tiempo para todos ustedes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.